Ahí está. Muy buenas noches, gracias por continuar en este servicio online, en esta segunda parte, después de haber estado orando por las necesidades, de haber estado adorando al Señor, pues vamos a esta parte en donde tenemos una enseñanza con nuestro invitado. Pues el día de hoy nos trajimos del Congreso de Mujeres a la pastora Almadelia de Alcaraz. Muy buenas Sí, noches, gracias. Almadelia, ¿cómo Buenas estás? noches. Bien, gracias a Dios. Estamos muy agradecidos con el Señor y nos sentimos realmente honrados por la invitación para estar compartiendo y sirviendo al Señor. No, no, al contrario, pues gracias, como decía, por aceptar la invitación. Pudimos convivir un poquito más ahora en el Congreso de Mujeres. Yo estuve Sí. por ahí apoyando con mi esposa, con mis hijos, y ella también estuvo escuchando las enseñanzas junto conmigo. Fue una gran bendición, de verdad que Dios te usó bastante para hablar la palabra y ya lo teníamos desde antes contemplado que estuvieras este miércoles, y el próximo miércoles adelantamos va a estar el pastor Manuel, tu esposo, Sí. también compartiendo la palabra. El día de hoy tendremos un tema para las mujeres, pero antes de eso, pues como siempre lo hacemos, platicamos con nuestro invitado. Sí. Primeramente, Almadelia, nos gustaría que nos compartieras cómo fue que tú llegaste a los caminos del Señor, a los pies del Señor. Bueno, yo llegué a los pies del Señor gracias a Dios por una tía mía que nos invitó. La verdad que fue nos invitó porque iban a orar. En ese tiempo estaba enferma mi bisabuela. Entonces nos dijo, ¿sabes qué? Los invito a la iglesia, vamos a orar por ella. Y mi mamá me dijo, ¿cómo ves? Van a orar por tu abuelita. Dije, bueno, está bien. Y fuimos. Y la verdad que yo desde el día en que llegué a la iglesia, yo llegué y yo dije, esto es lo que yo estaba buscando. Y yo tenía 15 años cuando conocí del Señor, pero desde muy pequeña siempre pensaba, yo no sé por qué en las noches yo dije, no sé si era normal, una niña normal, o hay muchos niños que piensan eso. Desde pequeña yo pensaba si me iba a ir con Dios. Siempre pensaba, ese era mi pensamiento en las noches. Yo decía, me iré a ir con Dios. Y yo decía, es que no soy tan mala, ¿verdad? Como todos decimos, no soy tan mala. Pero sí decía y pensaba que había algo más, que no era nada más. Yo decía, es que cómo nada más podemos vivir un día tras otro. Yo decía, tiene que haber algo más. Y cuando yo llegué a la iglesia, entonces fue la respuesta del Señor, de verdad. Fue algo muy hermoso entrar y ver la alabanza y la palabra. Y yo la verdad quedé enamorada del Señor desde ese momento en que yo llegué a casa de oración. Entonces, tú llegaste por una circunstancia difícil en tu familia, que es Sí, tu sí, abuelita, ¿cierto? O tu sí, tía. sí. O sea, tu Mi abuelita abuelita, mi enferma, bisabuela. tu bisabuela enferma, y la invitaron a la iglesia porque le dijeron que iban a orar por ella. Híjole, hay muchas cosas que comentar ahí. Y fue en Casa de Oración Guadalajara, en donde tú llegaste. En Tú eres casa de originario oración de aquí en Ciudad Guadalajara. Guzmán. Aquí en Ok. Ciudad Guzmán. Sí. Ah, muy bien. Entonces, fíjate cómo esta circunstancia adversa permitió que tú llegaras ahí a la iglesia de niña, y esto pues nos enseña muchísimo. Número uno, que no debemos de dejar de orar por los enfermos. Así es, Nuestros sí, cultos, nuestras reuniones deberían de incluir, o deberíamos de considerar incluir al menos a menudo este orar por las personas, ¿no? Este interesarnos no solamente porque reciban alimento espiritual, porque reciban palabra de Dios, sino también interesarnos por las necesidades terrenales, temporales de las personas, porque Jesús lo hacía. Y esto obviamente pues abre puertas, ¿no? Es la iglesia abriendo sus puertas para los necesitados, no nada más por los miembros, por los que sirven, sino por todos. La iglesia es un lugar en donde todos son bienvenidos, y ahí es donde el Señor pues les va a hablar, ¿no? Cuando la palabra así es. es expuesta. Y tú siendo niña, entraste, y ¿cuál fue tu impresión, no? Al ver la alabanza, y tú ya cantabas desde entonces, ¿o no? Bueno, no cantaba. Siempre en nuestra familia era de que había una reunión y mis tíos siempre la guitarra y cantaban ellos, pero yo no. Pero yo cuando llegué a la iglesia, yo vi la alabanza y yo dije, yo quiero estar ahí, yo quiero alabar a Dios. Aún de alguna forma, mi ignorancia de la palabra, porque acababa de llegar a la iglesia, yo desde ese momento puedo decir que en ningún momento ya
para mí no fue difícil dejar, de alguna forma, la religión que yo traía. Para mí no fue nada difícil, porque era lo que yo estaba buscando. Entonces, ¿Qué edad tenías, desde el Almadelia? principio, 15 años tenía. 15 años, wow. Mira cómo puede impactar en nuestra juventud, ¿no? El poder llevar a nuestros hijos a la iglesia, no dejar de llevarlos, porque nunca sabemos, ¿no? Quién va a ser impactado a tal grado de querer servir a Dios. El domingo estábamos en la reunión y al terminar la reunión nos quedamos platicando con hermanos, ya sabes, somos los que barremos y cerramos y apagamos las luces. Y estaba terminando la reunión y se acerca una niña, estaba todavía allí y me dice, una niña como de 8 años, hija de unos hermanos muy queridos de la iglesia, me dice, yo cuando sea grande quiero ser pastora. Me dice, le digo, "Oh". Y le dije, dile a Mireya, mi esposa, y ya le dijo a Mireya, y en ese mismo día, el domingo, otro jovencito me dijo, yo quiero ser pastor, un niño como de unos 16 años, y yo quiero que usted me dé clases de cómo ser pastor. Y es que Ah, estamos impactando a otros, ¿no? Los ministros primeramente, pero también los padres hemos de impactar a nuestros hijos. El domingo estaba predicando sobre Pablo en Filipenses, hablando de Timoteo, dice, como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Y eso es algo que nosotros los padres cristianos debemos de tener como una expectativa, o sea, que nuestros hijos sirvan con nosotros, que nos vean primeramente servir sí, y luego instruirlos y guiarlos en ese camino. Aunque hay casos como el tuyo, en el cual llegan los jovencitos por primera vez y son impactados. Yo recuerdo que cuando fui por primera vez a la iglesia cristiana, habíamos estado reuniéndonos primero en casa de mi abuelita, iba un pastor y les predicaba a mi familia, yo era un niño como de unos 8 años, y después pasamos ya a esa otra etapa, después de haber sido discipulados, en el cual el pastor que nos estaba discipulando, o a mis papás y a mis tíos, les dijo, ustedes ya tienen que buscar una iglesia en donde se congreguen. Y bueno, pues recuerdo que visitamos algunas y a la primera que llegamos, ahí fue donde nos quedamos, visitamos unas dos más y ahí nos quedamos. Pero me acuerdo que lo primero que me impactó, así como tú dices, fue la alabanza. Y yo rápidamente corrí hacia donde estaba la batería, estaba en un extremo y yo era ese niño que está siempre ahí en la batería, ¿no? ahí viendo. Sí, y nunca aprendí a tocar la batería, me fui por la guitarra, pero Ujú, fue el gancho, ¿no? Fue más bien mi hijo el que le entró a la batería. sí, Pero sí. cómo la iglesia puede impactar, ¿no? Y ahí se cumple lo que dice la palabra, que Él habita en medio de las alabanzas de su Así pueblo. es. ¿Cuántas cosas aprende uno, verdad? Y después, Almadelia, ya a esa edad de 15 años comenzaste a congregarte, comenzaste a discipularte. ¿Cómo fue tu desarrollo como joven o adolescente en la iglesia? Pues la verdad que fue de mucha bendición. Disfruté mucho ese tiempo en la iglesia, aunque como lo comenté en el Congreso, yo me casé muy joven. De hecho, mi esposo lo conocí ahí en la iglesia, comenzamos a ir y nunca, mi mamá empezó a ir también porque en ese tiempo fue un tiempo muy difícil también en mi familia, porque hubo una separación de mis papás en ese tiempo. Entonces fue algo que nos hizo aún más, pues aferrarnos al Señor, ¿no? Fue como nuestra tablita de salvación, ¿no? Cuando nos sentíamos ya que estábamos ahogándonos, mi mamá y yo comenzamos a ir a la iglesia, a hacer, viéramos, pues realmente ya no faltábamos nunca a la iglesia. Entonces yo comencé a integrarme con los jóvenes, a ir a las reuniones de jóvenes, comencé a ir a los ensayos y hasta que pude estar en la alabanza, sirviendo en la alabanza, en el coro. Y como te digo, ahí conocí a mi esposo, ahí nos conocimos. Yo creo que pues yo tenía 16 años cuando nos hicimos novios, imagínate, bien rápido. Esos eran otros tiempos, ¿verdad? Esos eran otros tiempos, sí. Para los adolescentes que están viendo, no vayan a agarrar ideas, No, eran otros tiempos. Las jovencitas a los 16 años de no. esos tiempos sabían hacer muchas cosas que las de ahora no saben, así que ese es un buen punto, ¿no? Así es, sí, y entonces, comenzamos ahí con el Ministerio de la Alabanza, también estaba, con los niños, como maestra de niños, y comenzamos, la verdad, a aprender, tuvimos recuerdo que teníamos el instituto
teníamos un instituto bíblico en ese tiempo también. Y bueno, así nos fuimos, nos hicimos novios con mi esposo y después hubo el pastor quería abrir una casa de oración en Tuxpan. ¿Esto está a cuánto tiempo de Ciudad Guzmán? Porque para los que apenas te están conociendo, la pastora Almadelia está ministrando en Casa de Oración Ciudad Guzmán, Jalisco, que está como a 2 horas de Guadalajara, ¿cierto? Sí, hora y media más o menos, 2 horas, sí. Hora y media. ¿Y Tuxpan está a cuánto tiempo de Ciudad Guzmán? A 20 minutos. Ok. A 20 minutos. Sí, síguenos contando. Sí, entonces, el pastor dijo, vamos a abrir una misión ahí en Tuxpan, Jalisco, y empezamos a ir en la casa de unos hermanos que venían de Tuxpan. Entonces siempre estaban, pastor, estamos orando para que se abra una casa de oración allá en Tuxpan. Y bueno, por fin se abrió una célula, que también en ese tiempo una célula, una misión, y fuimos muchos ese día, fuimos muchos de la iglesia, de la alabanza y más hermanos, y se empezó a hacer como un rol de que ahora esta semana te toca compartir a ti, y empezó así, pero de repente empezaron, no, es que sabes que yo no puedo, y empezaron a... Baja la efervescencia y la emoción de las primeras semanas, ¿no? Así es, sí. Y empezaron así, y nos quedamos, éramos todavía novios, mi esposo y yo, y nada más, entonces, iba él, iba alguna hermana que iba a cuidar a los niños, y yo, y de repente, caray, bueno, así seguimos, de repente se añadía alguien más, y así, y como a los 2 años y medio de novios, que fue a los 18 años, que yo tenía 18 años, mi esposa tenía 26, perdón, nos casamos, y continuamos, en Tuxpan, continuamos con la misión en Tuxpan, pero de repente nos sentíamos como que ya nos habían dejado allá, ¿verdad? Como que ya en ese tiempo no lo entendíamos, no entendíamos los propósitos, ¿verdad? Que Dios tenía para nosotros. Entonces nos empezaron y ya nadie quería ir, nada más yo, mi esposo y yo, y alguien, un hermano de mi esposo tocaba la guitarra y nos lo llevábamos, o alguno de los más chicos de los jóvenes en ese tiempo nos los llevábamos. Pero de repente sí empezamos como que, es que ya nos dejaron acá, como que ya ustedes ya váyanse para allá, nos sentíamos como los abandonados. Claro, sí. Ajá. O sea, sin darnos cuenta, pues lo que Dios tenía para nosotros, ¿verdad? Entonces, ahí se empezó la iglesia, empezó a ser aún más formal la iglesia, y la verdad que el Señor, recuerdo cuando nos casamos, un hermano que ya está en la presencia del Señor, él venía de Estados Unidos, era un misionero, y recuerdo que nos dio un sobre, nos dijo, supe que se casaron, y nos dio un sobre, y en ese sobre venía un versículo, la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Entonces fue una palabra que el Señor nos dio para a nosotros, y dijimos, caray, es verdad, ¿verdad? Es una bendición venir a servir al Señor, y desde ese momento el Señor empezó a poner un amor tan grande por la iglesia, ¿verdad? A realmente decir, Señor, qué privilegio me estás dando de poder estar delante de esta iglesia, de poder ministrar a los hermanos, y de ahí comenzó como otra etapa en nuestra vida. Ya no nos sentíamos como que ya nos dejaron allá, no, ¿verdad? Era tu misma inmadurez, ¿verdad? Que no entiendes, y que de alguna forma, porque todavía pues estábamos bien jóvenes, queríamos estar todavía con los muchachos, ¿verdad? Y ellos, por ejemplo, los domingos en la tarde, ellos se iban a dar la vuelta, y nosotros nos teníamos que ir a Tuxpan. Entonces ese era el punto, que nosotros decíamos, pero después lo entendimos muy bien, y la verdad que estamos muy agradecidos con el Señor. Sí. Lo vieron desde otra perspectiva, porque al final estaban haciendo lo mismo, solo que con una actitud diferente, y ahora lo estaban haciendo con una mayor convicción. Y esto a menudo lo experimentamos los que servimos a Dios de tiempo completo como pastores, o estamos con una mayor responsabilidad. Pero creo que es la experiencia que todo cristiano debería de tener
en algún punto de su vida, ¿no? El darse cuenta Sí, que decirle que sí a Dios implica decirle que no a otras cosas. sí, claro. Precisamente estamos estudiando la epístola a los Filipenses los domingos y estábamos viendo este domingo que pasó el testimonio, el ejemplo de Epafrodito y de Timoteo. Y veíamos Sí, cómo ambos, Timoteo con un poco más de exposición, por decirlo así, o responsabilidad como pastor que sí, Epafrodito, pero ambos renunciaron a cosas y arriesgaron sus vidas. El mismo Epafrodito arriesgó su vida, renunció a cosas, renunció a su comodidad para servir a Pablo para que el evangelio avanzara, ¿no? Entonces, sí, así así es es. nuestra vida y creo que, bueno, aquí hay una aplicación para los que sirven a Dios y es esa, es que tendremos que renunciar a cosas, pero vale la pena cuando lo vemos desde esa perspectiva que tú comentas, es un privilegio el poder servir a Dios, contribuir, colaborar con Dios, como dice la palabra en 2 los Corintios, de poder hacer que su evangelio avance, de que vaya adelante y ser nosotros esos colaboradores con Dios siempre es una bendición. Y luego nuestros hijos nos ven, ¿no? Ellos ven Sí, este ejemplo en nosotros y eso es, pues es una bendición. Y así que fue entonces cuando de Tuxpan, de ministrar ahí en Tuxpan, comienzan a ministrar en Ciudad Guzmán. ¿Cuánto tiempo llevan pastoreando ya ahí en Ciudad Guzmán, Madelia? aquí en Ciudad Guzmán ya tenemos 13 años, vamos a cumplir 14 años ya, aquí Wow. en Ciudad Guzmán. Sí, sí, El sí. tiempo se va, el tiempo se va volando, Sí, ¿verdad? Para uno es como que fue hace unos días atrás, ¿no? Pero las canas luego nos delatan. Bueno, nosotros, sí, los que no nos teñimos el cabello, nos delatan. Nos sí. estaba diciendo un hermano este fin de semana, oye, repitieron una transmisión, el miércoles que estuvimos allá en Guadalajara, repitieron una transmisión de hacía 2 años. Me dice, hace 2 años no tenías tantas canas en la barba como ahora. Le digo, pues es por su culpa, les digo. También por su culpa. Pero el tiempo pasa rápido y esto, pues esperando que el Señor vuelva y que nos encuentre así Sí, ocupados así es. trabajando en su obra. Y nos da mucho gusto ver lo que el Señor está haciendo allí en Ciudad Guzmán, Almadelia, contigo y con el pastor Manuel, cómo los está usando. Vemos ahí en redes sociales las fotos, los videos y vemos cómo pues es una iglesia activa, una iglesia en donde la Claro. juventud pues está echándole ganas. Ahí los vimos en el Congreso Desafío Juvenil. Y algo que me comentaba el pastor Chuy era que ahí en la congregación de ustedes hay mucho talento musical, ¿no? Se les da mucho cantar, tocar a casi todos, ¿no? Sí, 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 aquí, gracias a Dios, hay muchos jóvenes que les gusta tocar, así es de que mucha de mi familia está aquí, gracias a Dios. Mis hermanos, mis cuñados están dentro de la alabanza. Uno de ellos también es el ingeniero de sonido. Y sí, mis hijas también están en alabanza. Entonces, no, pues la verdad que sí nos sentimos muy, muy bendecidos como pastores también, porque vemos la respuesta de los jóvenes que ahorita con tantas cosas que hay en el mundo, como comentábamos, ellos han preferido servir al Señor, ¿verdad? Y ciertamente se van a las escuelas y de verdad son testimonio para los jóvenes del mundo, traen a veces a sus amigos, entonces vemos que son jóvenes que realmente hablan del Evangelio en su escuela, ¿verdad? Y es lo que también siempre cuidamos, ¿no? De que los jóvenes estarles ministrando en cuanto al testimonio, ¿verdad? Porque como vemos, hay muchas iglesias que de repente, no importa cómo seas acá, pero con que toques bien, no, ¿verdad? Lo principal es la comunión que haya con el Señor, porque es lo que se va a ver el domingo, ¿verdad? No lo bien que toques, sino lo que hay en tu corazón. Claro, es mantener ese equilibrio entre eres bienvenido, o sea, un joven que se sienta como en tu Claro, caso, ¿no? Llegaste a la iglesia y te quedaste porque pues te sentiste amada por Dios, sí, primeramente en la manifestación desde la adoración y todo esto, pero también amada por los hermanos, ¿no? Por esa comunidad de sí, creyentes. Eso es algo totalmente. que nunca debe de perderse, que un joven se sienta Sí, bienvenido, se sienta aceptado, no tanto el sentirse juzgado como que tú no, no, no no. encajas aquí, pero mantener el equilibrio entre eso y también ok, todos somos discípulos de Cristo y hay expectativas para los discípulos de Cristo y es crecer en nuestro discipulado y todo esto y dando el ejemplo, ¿no? Que es lo otro que comentas, que haya una Sí, congruencia
entre esto que nosotros hacemos delante de las personas, que es dirigirlos en adoración y bueno, nos ven orando, nos ven adorando, pero eso arriba y abajo. Y eso es Sí, algo muy, muy importante que no debe de perderse. Y bueno, pues esto es algo que supongo que vas a estar platicando en unos momentos más con las mujeres. El Señor te ha estado usando también en este congreso, que aunque hacía bastante calor en el auditorio, esto, para los que no estuvieron allí, es algo que a lo mejor no saben, ¿no? Se veían muy, muy, muy bonitas todas las pastoras ahí y todo, sí, pero sí. un calor impresionante. Y bueno, eso no nos detuvo de adorar a Dios, de recibir palabra. Yo estoy impresionado por la cantidad de mujeres que hubo en el Congreso, Sí, estaba sí, lleno hasta arriba. Digo, no había ido a otros, pero por lo que veía en los videos, no se sí, llenaba es hasta arriba algo, como se sí, llenó. Y exactamente a así. pesar del calor, estaban ahí en las sesiones y a pesar de que estuvieron largas las jornadas, que es Sí, bueno, ¿no? A eso va uno en Congreso, pero sí. no, ahora sí que como dicen allá en Jalisco, ¿no? No se rajaban, las hermanas estaban ahí con todo y eso nos llena de gozo, ¿no? Saber que Sí, hay sí, hambre de la palabra, saber que pues sí hay necesidad, pero también hay quienes están acudiendo a la fuente para suplir esas necesidades y la mujer es parte muy importante sí, en el así es. hogar. El otro día escuchaba o leía, no recuerdo, algo así rápido que no era ni siquiera el tema principal, pero se mencionó rápidamente, y era que la mujer edifica la casa. O sea, es lo que dice la palabra, ¿no? Sí, Pero sí, sí, piensas, o sea, el varón es cabeza del hogar, por decirlo así, es el que pone los materiales y es el ujú, que orquesta todo como si fuera el arquitecto, ¿no? Pone las expectativas y supervisa, pero a la ujú, mujer muchas veces es a la que le toca, pues, edificar la casa, trabajar, construir sí, con los sí, hijos, por supuesto, siempre en sujeción con su marido. Así que, sí, pues, ¿cómo sí, no será importante? Y también que en claro. nuestras iglesias hay muchas mujeres y sabemos que Dios las usa Sí, y la Dios nos mayoría. da muchos dones. Sí, así es. No, sí, es que, pues por eso la palabra de Dios dice, ¿no? Y también habla de la necia, que con sus manos la Exacto. destruye. Entonces, es la importancia que Dios le está dando a la mujer, Así ¿verdad? es, la De poder responsabilidad tan edificar, grande. pero también la responsabilidad de que, por tus actitudes, por tu desobediencia, puedes destruir también. Y fíjate, lo complicado también viene a ser cuando la mujer tiene mucho ese liderazgo nato, ¿no? Porque todos nacemos con cualidades natas, unos Sí, desde pequeñitos manifiestan que son líderes, ¿no? Y otros niños los siguen y dicen por dónde se van a ir, y a veces hasta los más grandes siguen a este que es más chiquito. Yo lo veo en mi casa, tenemos dos hijos, y el sí, más chiquito, que es mi hijo David, pues es un líder y Abby, que es la mayor, sigue así, al niño. Pareciera que fuera al revés, pero es que ya tienen ese sí, liderazgo. Mira que los dos lo tienen, ¿no? Pero hay uno que lo tiene más marcado y bueno, cuando la mujer tiene este liderazgo marcado y el hombre es como un poco más pasivo, más tranquilo, por decirlo así, es cuando entra esa lucha ok, vamos a hacer a un lado nuestra personalidad. Que es así necesario es. que yo mengüe para que Cristo se haga evidente y la palabra sea la que rija. Y bueno, ni modo, yo me retraigo, podría decir la mujer en ese caso, y el hombre, pues yo saco el extra, ¿no? Sí, Para actuar como dice la palabra. Y eso, bueno, es algo que tenemos que ir aprendiendo, tenemos que ir sintonizando, y creo que eso es algo de lo que también Dios nos va a estar hablando, estoy seguro, en esta enseñanza que tienes para nosotros, no solamente las mujeres, sino toda la congregación está viendo. A los maridos debería de interesarnos lo que van a recibir nuestras esposas y créanme, hay mucha bendición. Me decía precisamente mi hijo, platicábamos, bueno, ¿qué aprendiste del Congreso? ¿Qué experiencia te trajiste? Platicábamos entre todos, ¿no? Y sí, decía mi hijo, lo primero que aprendí es que Dios puede hablarme también, aunque sea un congreso para mujeres, Dios puede hablarme a mí también. Y ya sí, después hay otras cosas, ¿no? Y es sí. importante. Así que bueno, Almadelia, no quiero quitarle mucho tiempo a la palabra. Tienes el tiempo que te tomes, al fin que cada quien estamos en nuestra casa, podemos seguir viendo y tienes el tiempo que necesites. Ya cuando finalices y estés orando, me voy a unir contigo para despedir a la iglesia. Claro que Que el sí. Señor te use. Está con nosotros Almadelia de Alcaraz, de Casa de Oración Ciudad Guzmán, Jalisco, México. Así que adelante, Almadelia, te Sí. escuchamos.
Gracias, gracias, gracias. Bueno, Dios les bendiga, hermanos, una vez más. Doy gracias al Señor por la vida de los pastores, Mireya y el hermano David. Y bueno, quiero compartir en esta noche un tema que se llama Mujeres dependientes de Dios. Y el versículo es Jeremías 29:11, que dice así. Voy a leerlo en la nueva versión internacional. Dice, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Y bueno, voy a hacer una oración. Padre, gracias te damos por este tiempo, Señor, en el que tú nos permites poder hablar tu palabra, Señor. Sabemos que eres fiel y que tú, Señor, hablarás, Señor, al corazón de cada una de las mujeres, de los varones que escuchen, Señor, esta palabra, Señor, que seas tú, Señor, hablando, Señor, que seas tú, Señor, ministrando cada corazón, Señor. Gracias te doy por todo, Señor. Bendito y alabado es tu nombre, Señor. Amén. Y bueno, cuando se habla de dependencia, ¿verdad? Podemos decir que muchas veces la gente hoy en día habla más bien de independencia, ¿verdad? El mundo hoy quiere cada vez ser más independiente, ¿verdad? Los jóvenes hoy en día quieren independizarse de sus padres, las mujeres quieren buscar un empleo porque quieren ser más independientes y realmente así es como el mundo hoy en día lo podemos ver, ¿verdad? Y podemos ver cómo a lo mejor se ve como una virtud el ser autosuficiente, ¿verdad? Y es lo que la gente hoy en día busca, ¿verdad? Pero muchas veces vemos cuál es el trasfondo de por qué quieren ser independientes, ¿verdad? ¿Por qué un joven quiere ser independiente? ¿Por qué una mujer quiere ser independiente, ¿verdad? Lo contrario de lo que quiero hoy hablarles, que es la dependencia, ¿verdad? Bueno, muchas veces los jóvenes lo quieren hacer porque no quieren que nadie les diga nada. Muchas veces lo quieren hacer porque no quieren que los papás vean a lo mejor las cosas que están haciendo, ¿verdad? Entonces, y también las mujeres de repente quieren sentirse que nadie puede a lo mejor mandarlas, ¿verdad? Y hay muchas razones por las cuales a veces la gente busca esa independencia, ¿verdad? Algunas mujeres muchas veces sienten que si son independientes, a lo mejor tienen más valor, ¿verdad? Y sabemos que es un error, ¿verdad? Hay mujeres que realmente podemos decir que sí hay pueden ser independientes, pero económicamente, pero a lo mejor no tienen no lo hacen de esa forma, queriendo, porque no quieren que nadie les diga nada. Hay mujeres cristianas que son independientes en cuanto a lo económico, pero ahorita me enfoco más en lo que hay a lo mejor en el corazón, decir, soy independiente porque no quiero que nadie me diga nada, porque no quiero que nadie me mande, porque no quiero, y se hace algo que no está no va nada con lo que Dios quiere de nosotros como mujeres, ¿verdad? Una mujer independiente, no se trata de una mujer que no quiere que le diga nada a su esposo, ¿verdad? En este caso decir, yo soy independiente, yo gano mi dinero, entonces tú no tienes por qué decirme nada, ¿verdad? Ese es el caso en el que les digo que quieren ser independientes porque no quieren ser mandadas, no quieren que les digan cómo deben de ser, ¿verdad? Y dice, yo gano mi dinero, entonces yo puedo decidir lo que yo quiero hacer. Y pues sabemos que no es así, ¿verdad? Y también de igual manera, el ser una mujer independiente no le da su valor. Sabemos lo que nos da nuestro valor, ¿verdad? No es porque somos independientes que aumenta nuestro valor. Y bueno, el diccionario de la lengua española define de la siguiente manera la palabra depender. Dice vivir de la protección de alguien
o estar atenido a un recurso. Por ejemplo, depender de alguien, de algún familiar, ¿verdad? Depender de mi sueldo. Otra de las definiciones es colgar o pender de alguna cosa, ¿verdad? Y sabemos que una mujer dependiente de Dios es una mujer que conoce las promesas de Dios, ¿verdad? Y sabe que Él cumplirá, ¿verdad? Es una mujer que depende de Dios. Vamos a ver en el Salmo 121, 1, vamos a comenzar el Salmo 121, dice, levanto la vista hacia las montañas. ¿Viene de allí mi ayuda? Mi ayuda viene del Señor, quien hizo el cielo y la tierra. Él no permitirá que tropieces, Él te cuidará, no se dormirá. En efecto, el que cuida a Israel nunca duerme ni se adormece. El Señor mismo te cuida, el Señor está a tu lado como tu sombra protectora. El sol no te dará daño durante el día, ni la luna durante la noche. El Señor te libra de todo mal y cuida tu vida. El Señor te protege al entrar y al salir, ahora y para siempre. Qué maravillosa promesa vemos, ¿verdad? En este salmo, y podríamos decir, Señor, ¿qué podemos temer? ¿Verdad? Si tú todo lo que me dices, que me guardarás, que tú no duermes, que tú tienes cuidado de mí, que tú vas a cuidar mi entrada, mi salida, y vemos cómo el Señor nos da esa promesa a cada una de nosotras. Entonces decimos, ¿por qué tengo temor? ¿Por qué de repente puedo dudar? ¿Por qué de repente pueden venir tantas cosas a mi vida que me pueden hacer sentirme tan vulnerable? Sentirme tan débil, ¿verdad? Y muchas veces nos podemos sentir así porque de repente empezamos a poner nuestra confianza en otras cosas. Sí, muchas veces hay personas que ponen su confianza en una estabilidad económica, ¿verdad? Que pueden a lo mejor tener una buena estabilidad económica y saben que no les va a hacer falta nada porque están confiando en eso. Y de repente, cuando no lo hay, dicen, ah, ya, se les fue, se fue lo que los mantenía con esa confianza, ¿verdad? Muchas veces confiamos en que, ah, yo sé que me va a llegar mi quincena. Lo pudimos ver ahora durante la pandemia, que realmente ahí, como hijas de Dios, ahí fue una prueba muy grande de dependencia de Dios, porque había personas, sí, ciertamente, que tenían a lo mejor una quincena segura, pero hubo muchas que no, ¿verdad? Que pudimos ver que solamente fue la provisión de Dios la que nos mantuvo, que fue realmente el cuidado de Dios quien nos mantuvo durante todo este tiempo. Vimos la misericordia del Señor, vimos el amor también del Señor por medio de muchos hermanos, vimos tantas cosas de parte de nuestro Dios que para muchas personas fue una gran prueba. Sí, claro que fue una gran prueba porque hubo muchas pérdidas también, pero también fue ver la gracia, el favor del Señor en nuestras vidas, grande y poderosamente. Tuvo cuidado de nosotros, de nuestros hijos. Entonces fue algo maravilloso al mismo tiempo que vimos tantas cosas tan difíciles, pero al mismo tiempo se pudo también hablar del evangelio, porque entonces pudimos entrar como hoy estamos por medio de las redes sociales, poder hablar del evangelio, ¿verdad? Entonces fue un tiempo en el que Dios nos enseñó a depender de Él, ¿verdad? Muchas veces, ¿verdad? Muchas veces creemos que Dios a veces puede suplirnos por medio de cosas que no van conforme a su palabra. Y es algo que muchas veces me he encontrado con personas así, ¿verdad? Que de repente me dicen, fíjate que el Señor suplió mi necesidad. ¿Verdad? Ah, sí, ¿qué pasó? No, pues es que fíjate que una persona vino y de repente nos damos cuenta que son cosas que no están agradando a Dios. Y la gente se confunde, ¿sí? Dios siempre va a traer su bendición por medio de algo que no es corrupto, por algo que es
que va conforme a su palabra. Sí, imagínate que tú vas a decir, yo voy a depender de Dios y de repente estás en una necesidad y llega una persona y te propone algo indebido, una tranza, ¿verdad? Y tú puedes decir, ay, pues yo creo que, pues sí, pero yo creo que viene de Dios porque estoy pasando por esta situación difícil y justo ahorita llegó eso. Y no es así, ¿verdad? Dios jamás va a ir en contra de su palabra. Dios es fiel a su palabra, ¿verdad? Pero el enemigo nos tienta, ¿verdad? Y sabe la necesidad que tenemos y claro que viene la tentación en algo que necesitamos, ¿verdad? Así como fue tentado el Señor Jesús, ¿verdad? Como lo vemos. Pero nosotros tenemos que realmente estar atentos a ver lo que sí viene realmente de Dios y lo que no. Y estar a decir, Señor, sí, yo tengo esta necesidad, pero eso no viene de ti. No, eso no. En eso, si yo hago eso, yo te voy a ofender. Imagínate una mujer que tiene necesidad, ¿verdad? Una mujer que tiene necesidad económica y viene, por ejemplo, un hombre que tú sabes que no viene con buenas intenciones a ofrecerte algo y tú, bueno, pues es que estoy en necesidad y Dios sabe que lo necesito. No, ¿verdad? Porque entonces no estamos dependiendo de Dios. Entonces nos estamos dejando llevar por algo que no viene de Él, porque lo sabemos, ¿verdad? Mira, dice la palabra de Dios en Proverbios 3:5, dice, pon toda tu confianza en Dios y no en lo mucho que sabes. Toma en cuenta a Dios en todas tus acciones y Él te ayudará en todo. No te creas muy sabio, obedece a Dios y aléjate del mal, ¿verdad? Y nos dice aquí, pon toda tu confianza en Dios, ¿sí? A veces decimos, no, es que yo creo que sí esto puede ser bueno y buscamos cosas y al final de cuentas estamos ofendiendo a Dios porque nos vamos en contra de la voluntad de Dios, ¿sí? Dios jamás va a hacer algo que vaya en contra de su palabra. Jamás, ¿verdad? Que muchas veces ven que a lo mejor pueden encontrar la respuesta a su necesidad en cosas que no le agradan a Dios. De repente nos dejamos llevar mucho por lo que las demás personas dicen. Por ejemplo, hablando de que de repente alguien nos dice, oye, ¿sabes qué? Es que fíjate que fui con tal persona y me ayudó tanto porque mira, ella te ayuda a hacer esto y te ayuda a salir de esta situación y ella me ayudó y de repente, ¿y qué hace? Y nos damos cuenta que son personas que a lo mejor leen las cartas o hacen cosas que leen el tarot, que bueno, tantas y tantas cosas que ahorita se dan, ¿verdad? Y de repente estamos en una necesidad que decimos, ay, es que no sé para qué hacer o para dónde ir y se nos hace fácil, ¿verdad? Confiar en esas cosas, ¿verdad? Y muchas veces, a veces es tan fácil creer en esas cosas, por ejemplo, en los horóscopos, ¿verdad? Es algo que a veces puede tentar a muchas mujeres de decir, ay, vemos a lo mejor a otras personas que dicen, ay, es que mira ahora lo que me salió, dice que va a pasar esto y esto. Y nosotros, ay, tenemos esa inquietud, tenemos que tener cuidado con eso, de no depender de esas cosas, porque hoy el mundo, así es, la gente hoy en el mundo depende de lo que les dicen, de lo que dicen esas personas. Recuerdo hace un tiempo que una mujer me llamó asustada realmente, porque me dijo, pastor, es que yo necesito hablar con usted, y yo le dije, ok, hicimos una cita, y ella vino y me dijo, es que, ¿sabe qué? Me dijeron, una persona me llevó, con una señora que lee las cartas, y es que ella me dijo que me queda tanto tiempo de vida, imagínese. O sea, y ella venía tan aterrada que decía, no, es que yo no puedo, ¿cómo me va a quedar tanto tiempo de vida si yo tengo a mis hijos y que yo tengo? Y yo le dije, no, por favor, ¿cómo es posible que creas en las mentiras que esa persona te dijo?
Y yo le decía, ¿sabes qué? Primeramente quiero decirte que ofendiste a Dios, que le fallaste a Dios, pero Dios es misericordioso, pídele perdón porque le has ofendido, porque tú has creído más en lo que dicen esas personas que en lo que Dios dice, que en lo que su palabra nos dice, que las promesas que Dios dice. Entonces, pues esta mujer realmente se arrepintió ahora, la verdad que dice, ahora se ríe, ¿verdad? De eso, porque dice, ¿cómo es posible que pude creer en eso? ¿Verdad? Y sabiendo y conociendo la palabra, sí, pero de repente es muy fácil a veces dejarnos llevar porque estamos pasando por situaciones a lo mejor de angustia, de depresión, y nuestros sentimientos están así tan vulnerables, pero podemos ver la misericordia de Dios, ¿verdad? Y tenemos que cuidar de no poner oídos a cosas que vienen del mundo, a cosas que nos hacen ofender a Dios, ¿sí? Y no depender de esas cosas. Cuando la palabra de Dios nos habla de las promesas, como leíamos en el primer versículo, Él nos cuidará, Él tendrá cuidado de nosotros. Y entonces tenemos que realmente buscar la dependencia de Dios. Si una mujer dependiente de Dios es una mujer que aprende a esperar en el Señor. ¿Sí? Dice Mateo 6:33. Dice, lo más importante es que conozcan a Dios como único Rey y que hagan lo que Él les pide. Dios les dará a su tiempo todo lo que necesiten. Así que no se preocupen por lo que pasará mañana. Ya tendrán tiempo para eso. Recuerden que ya tenemos bastante con los problemas de cada día, ¿verdad? Dios conoce lo que necesitamos y Él nos dará cada día el sustento. No pensemos en lo que vendrá, ¿verdad? Es lo que nos dice, no te afanes, ¿verdad? Por el día de mañana, sino que cada día trae su propio afán, es lo que nos dice la palabra de Dios, porque muchas veces nos preocupamos, ¿verdad? Y estamos, es algo tan común que vienen las hermanas y me dicen, pastor, es que fíjese que en un mes necesito tener esto y esto y esto, y vamos a tener, hermana, tranquila, ora al Señor, dile al Señor que te supla. Nosotros tenemos que hacer nuestra parte, claro, ¿verdad? No podemos decir, Señor, súpleme de un trabajo y estoy sentado en mi casa, no. Entendemos que debemos hacer nuestra parte, pero siempre dependiendo de Dios, siempre sabiendo que el Señor obrará, que el Señor suplirá de los medios, ¿verdad? Para nosotros suplir nuestras necesidades. Pero muchas veces tenemos tanto afán, nos afanamos tanto en las cosas, nos preocupamos por lo que aún no pasa, ¿verdad? Eso es algo que pasa mucho en las mujeres, que estamos preocupadas por las cosas que aún ni siquiera suceden. Es que, ¿qué tal si pasa esto? Es que, pastora, ¿qué tal si pasa esto? Es que si mis hijos, no quiero dejar a mis hijos porque si se van y les pasa esto y nos preocupamos tanto, ¿verdad? Y no estamos dependiendo de Dios, de decir, Señor, la vida de mis hijos está en tus manos, tú guárdales, así como nos dice la promesa, Él guardará nuestra salida y nuestra entrada. Ahí tenemos que estar dependiendo del Señor en nuestra vida. Tenemos que estar dejando en las manos del Señor la vida de nuestros hijos, sin estar pensando en que si pasa, en que si vamos a llegar, no sabemos si vamos a vivir mañana, ¿verdad? Entonces, por eso el Señor nos dice, cada día trae su propio afán, ¿verdad? Como aquel hombre que estaba planeando, mañana haré esto y haré esto otro, ¿verdad? ¿Y qué le dice el Señor? No sabes que mañana vendrán a pedir tu alma, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que la vida es como la neblina, ahorita está y después no está. Entonces tenemos que aprender a cada día depender de Dios. Cada día decir, Señor, hoy quiero hacer tu voluntad, hoy pongo delante de ti a mis hijos. Gracias, Señor, por lo que hoy me diste. No tengo que estar pensando, Señor, y si tendré
para comer tal día, o Señor, si tendré para la colegiatura de mis hijos, ay Señor, y si no tengo, y vivimos tan preocupadas por eso que ni siquiera disfrutamos de lo que Dios nos da ese día, de lo que Dios nos está permitiendo vivir ese día. Todo eso nos roba, ¿verdad? El no estar dependiendo de Dios. Entonces tenemos que día a día descansar en las promesas del Señor. ¿Sí? Una mujer también dependiente de Dios tiene contentamiento con lo que tiene. Es algo muy importante, contentos con lo que tenemos. Mira, dice Filipenses 4:11, no lo digo porque esté necesitado, pues he aprendido a estar satisfecho con lo que tengo. Dice, sé lo que es vivir en la pobreza y también lo que es tener de todo. He aprendido a vivir en toda clase de circunstancias, ya sea que tenga mucho para comer o que pase hambre, ya sea que tenga de todo o que no tenga nada. Dice el 13, Cristo me da fuerza para enfrentarme a toda clase de situaciones. Tenemos que estar contentos, ¿verdad? Con lo que tenemos, así dice su palabra, contento con lo que tenemos, sabiendo que el Señor nos da lo que necesitamos. Es muy diferente, muchas veces nosotros queremos muchas cosas, ¿verdad? Pero Dios, que conoce nuestro corazón, sabe lo que necesitamos y lo que es mejor. Y es algo que muchas veces no entendemos, ¿verdad? Muchas veces las personas dicen, es que ¿por qué no Dios me da esto? Es que ¿por qué Dios sí le da a estas personas esto? Es que ¿por qué Dios sabe que a mí me gustaría tener esto y ¿por qué no me lo da? Porque Dios conoce tu corazón. Y Dios sabe lo que es mejor para nosotros. Dios sabe qué es lo que va a pasar. Dios sabe, si te doy esto, yo sé, porque Él sabe lo que viene. Él conoce lo que hay en nuestro corazón. Él sabe lo que pasa porque Él nos formó. Entonces, Dios es tan bueno y tan misericordioso que nos cuida aún de eso. Que nos cuida de no hacernos, que por darnos algo, a veces a lo mejor hasta nos olvidamos del Señor. ¿Verdad? Entonces Dios sabe lo que es mejor para nosotros, pero lo importante es que nosotros tengamos contentamiento con lo que Dios nos da. Una mujer dependiente de Dios sabe que Dios usa las situaciones difíciles. Muchas veces las situaciones difíciles Dios las permite para tratar con nuestro corazón, ¿verdad? Yo creo que estoy segura que Dios ha tratado con nosotros de muchas maneras, de muchas maneras. Dios trata con nuestro carácter, ¿verdad? Dios trata con nuestra familia, Dios trata, aquí lo podemos ver, en ver qué hay en nuestro corazón, así como el pueblo de Israel, ¿verdad? Que decía, yo te hice tener hambre, yo te hice tener sed, para que tú vieras lo que había en tu corazón, ¿verdad? A veces, muchas veces, como aquí dice, para que tú vieras, Dios sabía lo que había en el corazón del pueblo de Israel. No es para que Dios viera lo que había en su corazón, Dios lo sabe, Él lo sabe todo, pero Dios nos permite esas situaciones difíciles para que nosotros mismos veamos lo que hay en nuestro corazón. Podemos ver un ejemplo cuando hay una familia, cuando vemos una familia que puede decir, no, esta familia son tan unidos, se aman tanto y no, para todo están todos juntos, pero ¿qué pasa cuando de repente mueren los papás y hay una herencia, ¿verdad? Entonces comienzan los problemas y entonces comienza a salir lo que hay en el corazón de cada uno de ellos. Entonces comienzan a decir, no, es que, ¿cómo es posible? Y ese amor que había por hermanos desapareció. Tristemente, vemos muchísimos ejemplos de eso, de que de repente, no, es que ya no le hablo a mi hermano porque él se quedó con más, o porque a él le dejó mi papá más, o porque a ella le dejó más. Y entonces ahí surge y sale lo que hay en nuestro corazón. El orgullo, ¿verdad? Sale muchas veces la falta de comunión con Dios.
ahí nos damos cuenta que de repente no hay una buena comunión con Dios. Y salen tantas y tantas cosas de nuestro corazón que ni siquiera nosotros sabíamos, ¿verdad? Que ni siquiera nosotros nos dábamos cuenta que así podíamos actuar. Pero Dios nos hace ver eso para que nosotros nos demos cuenta que necesitamos cambiar, ¿verdad? Que necesitamos realmente buscar y depender de Dios. Decir, caray, no sabía que yo podía hacer eso. Y cuando nos damos cuenta de, oye, ¿qué pasó con nuestra familia? Por tantos pesos nos estamos peleando y no estamos hablando muchas veces, de verdad, no son ni siquiera grandes cantidades, por cualquier cosa. Una vez yo recuerdo que una familia se estaba peleando por una mesa y de verdad a lo mejor dicen, ay, por una mesa, ¿verdad? Y sale de nuestro corazón la codicia, ¿verdad? Y entonces tenemos que tener cuidado de eso, de realmente darnos cuenta, Señor, yo realmente quiero depender de ti, Señor. Yo quiero ser una mujer realmente dependiente, que mi corazón esté un corazón que enfrente lo que enfrente, que vengan las situaciones difíciles y yo diga, Señor, yo creo en tus promesas, Señor, si tú estás permitiendo esta situación, enséñame. ¿Qué me quieres enseñar? Porque lo primero que las personas dicen, ¿por qué, Señor? ¿Por qué a mí, Señor? Entonces vamos a cambiar y decir, Señor, ¿para qué, Señor? ¿Qué necesito yo? ¿Qué tú quieres tratar conmigo? ¿Verdad? Y Dios nos revela lo que quiere tratar con nosotros, ¿verdad? Una mujer dependiente de Dios, valga la redundancia, a depender de Dios y descansar en su perfecta voluntad, ¿verdad? Dice la palabra de Dios en Isaías 41:13, porque yo soy el Señor tu Dios que sostiene tu mano derecha. Yo soy quien te dice, no temas, yo te ayudaré. Qué bendición tan maravillosa, ¿verdad? Poder decir, el Señor me dice que Él me va a ayudar. Yo tengo que descansar en su perfecta voluntad. Y en vez de a lo mejor renegar, decir, Señor, yo dependo de ti. Si estoy pasando esta situación, tú me dices que tú me tomas de la mano. Señor, si estás permitiendo esta situación, no sé, Señor, a lo que nos vas a llevar, pero tú lo vas a hacer. Hay cosas que no entendemos y que a lo mejor nunca vamos a llegar a entender, ¿verdad? Porque dice la palabra de Dios que los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos, ni mis caminos tus caminos, dice el Señor. Nosotros podemos decir, no, Señor, es que lo mejor es irme por aquí, porque mira, por aquí esto y esto, y podemos tener muchos argumentos, ¿verdad? Pero el Señor tiene el mejor camino para nosotros. Y tenemos que aprender a depender de Él, a dejarnos guiar por medio de su Espíritu Santo, ¿sí? Tenemos que tener algo muy claro, ¿verdad? Y es algo muy importante, que una mujer que depende de Dios es una mujer que vive la palabra de Dios, ¿verdad? Hay muchas personas que vienen y te dicen, oye, es que ora por mí, mira, es que estoy pasando por esta situación. Sí, claro que sí, voy a orar por ti, pero ¿sabes qué? Necesitas acercarte al Señor. Necesitas venir a los pies de Cristo, necesitas venir y buscarle, que realmente Dios haga esa obra en tu corazón. Mira, Dios es y comenzamos a compartirles, pero ahí es donde ellos ya no quieren, ¿verdad? Donde ya lo único que quieren es que Dios haga, ¿verdad? No, es que yo necesito, ahora sí, necesito que Dios haga esto y esto, pero no quieren buscar a Dios, no quieren depender de Dios. Ellos solamente quieren el beneficio, pero no quieren un compromiso con Dios, ¿verdad? Y Dios, dice la palabra de Dios, en el Salmo 103:17 dice, pero el amor del Señor es eterno y siempre está con los que le temen. Su justicia está con los hijos de sus hijos, con los que cumplen su pacto y se acuerdan de sus preceptos para ponerlos por obra.
¿sí? El Señor, sabemos que los que buscamos al Señor, los que cuando decimos, Señor, tú eres para mí todo, tú eres el primer lugar, Dios cumple sus promesas y también sabemos que vamos a pasar por momentos difíciles porque Dios nos está perfeccionando, ¿sí? Y Dios es un Dios misericordioso. Y Dios muchas veces, Él en su soberanía, ¿verdad? Obra en las cosas, en las personas, ¿verdad? Y las personas ven la obra del Señor y a veces, tristemente, solamente se quieren quedar con eso y no venir a depender del Señor, ¿verdad? Y sabemos que lo que nosotros buscamos como hijas de Dios es depender del Señor, ¿verdad? Pero también buscamos realmente ser perfeccionados, ¿verdad? Confiamos en el Señor y decimos, Señor, no importa lo que pasa, tu palabra dice que en este mundo tendremos aflicción, pero ahí viene la promesa, pero confía, yo he vencido al mundo, ¿verdad? Como muchas veces hay personas que comparten la palabra de Dios y dicen, no, es que cuando tú conozcas del Señor, todo va a cambiar, tu vida va a cambiar, ya tus problemas se van a acabar y sabemos que eso no es así, ¿verdad? Vamos a seguir teniendo problemas, vamos a seguir pasando por dificultades, pero por eso es tan importante aprender a depender de Dios. Aprender a depender de Dios, es decir, Señor, yo me someto a tu perfecta voluntad, venga lo que venga. ¿Sí? No podemos decir, ay, pero entonces, ¿por qué estoy pasando por esas dificultades? Si Dios sabe que yo dependo de Él, si Dios sabe que eso, pues la dependencia de Dios es someterse y como con todo lo que ya acabamos de decir, estar contenta con lo que tenemos. Decir, Señor, yo sé que tú permites las cosas con un propósito. Decir, yo estoy, Padre Santo, sometida a tu voluntad, que es buena, agradable y perfecta, ¿verdad? Tenemos que entender ese equilibrio en el Señor. El depender de Dios es una gran bendición, el confiar en sus promesas. Dios, como lo veíamos al principio en el versículo, ¿verdad? En el versículo primero de Jeremías 11:10, porque yo sé los planes. Dios tiene planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza, ¿verdad? Entonces, cuando aprendemos a depender de Dios, como mujeres, comprendemos nuestro valor también. No dependemos de lo que las demás mujeres dicen. Es algo también tan importante como mujeres, que tu mujer tienes que depender de lo que Dios dice de ti, no de lo que las demás mujeres dicen de ti. Hoy vemos a tantas mujeres en depresión, hoy vemos a tantas mujeres que están en esa angustia que las lleva a tantas cosas y no solo mujeres, hoy en día estamos pasando por tiempos tan difíciles en los cuales vemos aún jovencitas cayendo en el suicidio. Precisamente ayer aquí en Ciudad Guzmán, veíamos tristemente a una jovencita de 13 años que se suicidó, ¿verdad? Y yo le enseñaba a mi esposo y yo le decía, ¿cómo es posible? Veía la foto de esa jovencita y yo decía, híjole, ¿cómo es posible que se pudo quitar la vida? O sea, ¿qué había en su mente? ¿Qué había en su corazón que la llevó hasta ese punto? ¿Verdad? Podemos ver que les hace falta el Señor. El mundo necesita de Cristo, lo sabemos. Entonces, nosotros como mujeres, como hijas de Dios, tenemos día a día que aprender a depender más y más de Él, a saber que tú y yo somos amadas por Él, que Él tiene que ser suficiente en nuestras vidas, que si tú estás pasando por momentos difíciles de verdad sentirte, Señor, es que de repente yo me siento nada. Hay mujeres que así dicen, es que yo me siento nada. No, Dios te ama. Tú eres amada por Dios porque fuiste comprada a precio de sangre. El Señor Jesucristo se dio por amor a nosotros. Tenemos un Dios que nos cuida, que no duerme,
que tiene cuidado de nosotros. Tenemos un Dios que viene en nuestra ayuda. Cuando le necesitamos, Él está ahí al pendiente de nosotros. Tenemos un Dios que en medio de la angustia, Él está ahí, Él nos abraza. Podemos ir y correr como el canto que está tan hermoso. ¿A dónde más podría ir sino a ti? ¿Verdad? Así dice la palabra de Dios, si solo tú tienes palabras de vida, ¿verdad? ¿A dónde más podemos ir sino a Él? Y hablar de correr a Él es ir y depender de Él. No depender de nadie más, depender de lo que Dios nos dice en su palabra, de lo que las promesas de Dios nos dicen, ¿verdad? Porque de lo contrario dice la palabra de Dios que separados de Él, nada podemos hacer. Qué maravilloso es saber que estamos en las manos del Todopoderoso. En Él está nuestra plenitud. Y podemos decir, ¿qué puedo necesitar? Cuando tienes al dueño de todo, cuando Dios es tu Padre, el que hizo los cielos y la tierra, ¿verdad? A lo mejor si tú has pasado por momentos donde crees que Dios no te escucha, a veces así las personas dicen, es que Dios no me escucha. A veces pasamos por momentos en que necesitas a lo mejor un abrazo, pero sabes que Dios sí te escucha. Dios está ahí para abrazarte, Dios está ahí para consolarte, Él es nuestro consolador. Él es lo que necesitamos cada día. Él no falla. Él no falla como a lo mejor alguien nos puede fallar. Él es fiel en todo tiempo. Entonces tenemos que, como mujeres, como varones, todos realmente aprender a depender del Señor. Dios es maravilloso. Tenemos que empezar a confiar que los planes del Señor son para bien. Empezar a decir, Señor, yo quiero caminar, no me voy a afanar por lo que venga. Yo quiero este día hacer las cosas conforme tu voluntad. Quiero vivir realmente dependiendo de este Dios tan maravilloso, el cual ahora nos ha llamado de muerte. Eso es lo maravilloso, depender de Dios, es decir, Señor, yo sé que un día voy a estar contigo. Dice que las aflicciones de este mundo no se comparan a la gloria venidera. Entonces, eso es realmente nuestra esperanza, hermanas. Eso es lo que tenemos que buscar cada día, que realmente el Señor sea el primer lugar en nuestro corazón. Decir, Señor, yo quiero aprender cada día a depender más y más de ti en toda mi manera de vivir, a ser una mujer sabia, que realmente sea esa mujer que instruye a mis hijos a depender de ti. Que cuando vengan nuestros hijos a decir, mamá, es que fíjate que esto, es que voy a hacer esto. ¿Sabes qué? Vamos a orar, vamos a depender del Señor. Eso es tan importante, tener a nuestros hijos y que su fundamento sea realmente un fundamento en Cristo, que es la roca en la cual tenemos que estar parados siempre. Amén. Bueno, quiero terminar esta enseñanza con una oración y que tú como mujer expongas tu necesidad delante del Señor. Y que cada persona que nos esté escuchando ponga su necesidad delante del Señor. Y que realmente podamos orar al Señor y depender de su perfecta voluntad. Amén. Bueno, damos gracias, Señor, por este tiempo, Padre. Gracias te damos porque eres fiel, Señor. Gracias porque tu palabra es viva, eficaz y más cortante que toda espada de doble filo, Señor, y penetra hasta partir el alma, Dios. Y así, Padre, que esta palabra, Señor, estas promesas que tú tienes para cada uno de nosotros, Señor, Padre, se hagan vivas en cada una de las personas, de las mujeres, de los varones que nos escuchan, Señor. Que, Padre, cada persona, Señor, podamos aprender cada día, así como dice tu palabra, que día a día, Señor, tú nos vas perfeccionando hasta el día de Jesucristo, Señor. Así necesitamos que día a día, Señor, tú, Señor, nos enseñes a depender de ti.
¿De dónde más, Señor? ¿A dónde más podríamos ir? ¿De quién más podríamos depender, Señor? Que nos guíe, Señor, como debe ser, que nos hable, Señor, que nos reprenda también cuando sea necesario, sino de ti, Señor. Queremos depender de ti, Señor, en toda nuestra manera de vivir, Señor. Gracias, Señor, porque tus promesas son, Señor, verdaderas, Señor, y tú las cumples. Tu palabra dice, Señor, que tú, Señor, eres nuestro buen pastor, Señor, y que nada nos faltará, Señor, y nosotros creemos en tus promesas, Señor. Gracias, te doy gracias, Padre Santo, Padre, por todo lo que nos das cada día, Señor. Bendito y alabado es tu santo nombre, Señor. Amén. 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 Pues muchísimas gracias, Alma Delia, por compartir esta palabra con las mujeres y con todos. Es Gracias de a gran Dios. bendición y estoy seguro de que es algo que van a atesorar en sus corazones. La enseñanza para las mujeres es muy importante y te agradecemos por dejarte usar por el Señor. Mándale saludos, por favor, al pastor Manuel, a sus hijos, a la Claro congregación. que sí. Y bueno, de una vez lo anunciamos, la próxima semana estará con nosotros, primeramente Dios, el pastor Manuel Alcaraz, esposo de la pastora Sí. Almadelia, ahí en Casa de Oración Vida, Ciudad Guzmán. Les mandamos a todos un gran abrazo, que tengan muy buenas noches. Muchas gracias, pastora Almadelia. Gracias a Dios. Es un privilegio para mí poder servir al Señor y un gusto poder estar platicando contigo. Y bueno, pues muchas gracias. Igualmente, el gusto es mío. Que Dios les bendiga, que pasen muy buenas noches a los de casa. Nos vemos el día viernes en nuestra reunión general. Que pasen muy buenas noches. Bendiciones. Gracias una vez más, Almadelia. Gracias a Dios.